Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Danzante de los cambios. Un espacio para cuestionar, descubrir y ampliar tu perspectiva en medio de conversaciones curiosas y genuinas. La calidad de nuestra vida no solo depende de la calidad de nuestras conversaciones, sino también de la calidad de nuestras preguntas. Hay preguntas que pueden movilizarnos, llenarnos y llevarnos a un campo de posibilidades, pero también hay preguntas que quizás pueden llevarnos a ese espacio en donde quizás nos podemos sentir estancados y donde no hay posibilidad. Así que hoy tengo de invitado a Tomás Quintero con la intención de poder conversar sobre este arte y este poder que es preguntar y el cómo puede llevarnos a esa posibilidad de impulsar y nutrir nuestra vida con mayor calidad, con mayor conciencia. Así que grandioso presente, bienvenidos, bienvenida a un nuevo episodio de Danzante de los Cambios. Así que bienvenido, Tomás. Gracias. Me gustaría que pudieses compartir un poco, hablar un poco de ti, que yo te conozco porque eres psicoanalista y porque, bueno, hace un par de semanas yo tuve la oportunidad de estar en un taller que se llama Dejar de pendejear, el arte de preguntar, el poder de las preguntas. Entonces, nada, la intención es dentro de este espacio es podernos nutrir de esa conversación, del cómo hacernos mejores preguntas que puedan impulsar nuestro día a día. Bueno, para contar algo de mí, si me invitas a eso, yo soy humano, ante todo muy humano. Creo que es mi mejor carta de presentación. Todavía no sé muy bien cómo es eso de ser humano, estoy averiguándolo. Llevo unos 40 años más o menos dando vueltas alrededor de la idea. Por ahí están apareciendo finalmente como algunas premisas. Con base en eso y ser muy humano, me gustan mucho los humanos. Me parece muy divertido todo lo que tenga que ver con los humanos. La conciencia humana, la experiencia humana. Y eso me ha llevado a ser psicólogo, a estudiar psicología y luego psicoanálisis. Y a dedicarme a esto de explorar a la conciencia humana desde muchos lugares. Así también pues soy tallerista, escritor, pero fundamentalmente lo que estoy haciendo es reflexionar acerca de lo humano, vivir lo humano, compartir lo humano. Eso implica compartir lo que no es nombrable, compartir lo frágil, compartir lo vulnerable, compartir lo rico de esta experiencia. Me parece que pues, si tengo que decir algo mío sería eso. Interesante. Yo creo que podríamos entrar un poco en esta materia que igual siento que nos puede llevar a muchos caminos, ¿sí? Ujú. Como es el arte, pues, de preguntar, ¿sí? ¿Desde dónde nace esta idea de aprender a hacernos preguntas que puedan llevarnos a un lugar nuevo, diferente, quizás incluso inexplorado? A ver, yo creo que en mí nace desde que empiezo a cuestionarme yo de manera rudimentaria acerca de cómo funciono y cómo funciona mi familia, ¿no? Es decir, primitivamente hablando, Tomás haciéndose preguntas acerca de sus padres y acerca de sí. Pero luego la carrera de estudiar psicología te va obligando a mirar preguntas a la cara y yo diría que las buenas preguntas aparecen cuando empiezo a estudiar psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis dice, dependiendo de donde usted elija poner la mirada, y la pregunta va a determinar en buena medida eso, los efectos van a ser muy distintos. El formarme como psicoanalista me permitió relacionarme con preguntas muy poderosas que siento que la psicología más convencional de repente suele dejar a un costado, por lo pragmático y operativo. A veces hay preguntas que no resuenan. Ahora, darme la oportunidad de ese recorrido y de empezar públicamente a conversar como psicoanalista con el mundo.
cosas de estas incalculables, en algún momento de mi vida empecé a hacer una dinámica extraña en Instagram en donde hacía preguntas y respuestas. Y noté que para mucha gente era de mucho valor poder hacer esta dinámica porque veían en la forma en la que yo reformulaba las preguntas que me traían como una suerte de, no sé, como un conocimiento bonito, útil, lo que fuese. Entonces me vino esta idea también de decir, ok, así como puedo intervenir en consulta con una pregunta que sea luminosa, porque señale un lugar no visto, porque cambie el orden de los elementos, porque modifique la escala de la cosa, qué sé yo, hacerlo públicamente me permitió como conectar con las personas, como recordarles también que hay un poder que no es propio de una profesión o de un analista o cualquier cosa para hacer buenas preguntas. Creo que todos podemos formularnos buenas preguntas, creo que todos podemos liberarnos a través de ellas, creo que todos podemos conocernos mejor a través de ellas. Es para mí la herramienta por defecto del descubrimiento interior. Es solo el que se puede preguntar, parte de una premisa de no saber, y se puede permitir luego alguna especie de saber. Entonces, poder hacer todo esto con un público fue muy bonito y me invitó a hacer ese taller en donde tú participaste, que no es otra cosa sino como la sistematización de algunas ideas para facilitar ese proceso. Interesante, total. Eh, ¿Y crees que, o sea, podemos hacernos preguntas estando a solas? ¿Por qué crees que te ríes? Porque sé a dónde voy, ¿ok? Ah, Y la intención, porque claro, muchas veces yo intento también como apoyar y nutrir esta posibilidad de que el otro aprenda a hacerse preguntas, ¿sí? Y en el camino también sucede como este conflicto de, pues, ¿cómo, o sea, cómo voy a hacer preguntas si no hay un otro? Si no voy a obtener como una respuesta. Y la realidad es que la pregunta no siempre va a traer una respuesta. Sí, y no siempre la respuesta la tiene. Hay un montón de exactamente. preguntas en donde lo que menos nos interesa es la respuesta de un otro. Hay un montón de vidas que están plagadas por respuestas de otros que nunca dieron espacio para que surgiera una pregunta verdaderamente dirigida al interior. No quiere decir que la pregunta solo es para uno mismo. Estamos de acuerdo. La pregunta es un puente también para el otro. La pregunta es un puente hacia sí mismo. A donde usted quiera tirar ese puente. Pero es una parte de una premisa muy interesante que es yo no sé. Y muy poca gente se atreve a reconocer que no sabe, que verdaderamente no sabe y que puede soportar no saber un rato y trabajarle ese dilema de yo no sé. Creo que eso me parece súper interesante porque creo que también en ese espacio también entra este componente de la curiosidad. Me entrego a la incomodidad de saber, de permitirme reconocer que no sé y aún así creo este espacio en donde exploro qué puede traer ese no sé. Sí, y acabas de decir algo que va a conectarse lindamente. Quien parte del no sé, quien soporta esa incertidumbre y luego se formula una pregunta, también tiene que buscar, cuando elabora la pregunta, no intentar sofocar completamente la incertidumbre. Porque usualmente para sofocar la incertidumbre completamente hay que ficcionar mucho, hay que inventar demasiadas pendejadas, hay que suponer muchísimo. Entonces allí la pregunta suele volverse un camino para regresar otra vez a la certeza, aunque la certeza sea macabra, sea dolorosa, sea una cosa que me inventé para no dudar más. Eh, Esto es importante, la pregunta no viene a acabar completamente con la incertidumbre, no se puede. Ser humano implica tolerar incertidumbre. Si alguien se siente ridículamente seguro, probablemente está a punto de estrellarse contra algo, porque nada ahí afuera en la experiencia que vivimos es completamente seguro.
¿Y qué sugieres tú para una persona que quiere empezar como a crearse esos espacios de empezar a cuestionarse y a crear preguntas en su día a día? ¿Cómo puede comenzar? Bueno, primero sería muy lindo ver dónde está parada, es decir, un estado basal con respecto a las preguntas. Tú que estuviste en el programa, pudiste ver que una de las ideas a las que le pongo más cariño es a esto de saber qué estamos buscando cada vez que nos sentamos a preguntarnos. Si estamos buscando sacar lo más luminoso de nosotros o si estamos buscando sacar lo más oscuro de nosotros. Cuando hablo de lo más luminoso, hablo de lo que trae la vida, lo que procura el cambio, lo que acepta la realidad, lo que expande, lo que modifica la noción del ser, lo que tolera la incertidumbre. Y cuando hablo de lo más oscuro, es lo que apunta a la repetición, a lo ridículamente repetitivo, a la reafirmación de lo que yo creo que soy, a seguir desplegando la obra de teatro en la que yo creo que vivo, a sufrir de las mismas maneras, a sentir de las mismas formas, a que nada venga a poner en duda lo que yo creo que sé. Y puede sonar paradójico, pero muchas personas hoy se preguntan, creen que se preguntan, y solo están clavándose puñaladas con frasecillas que tienen signos de interrogación, pero no se están preguntando nada. La que se pregunta eternamente, ¿por qué me dejó? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me dejó? La verdad no está preguntando nada. Ahí no hay una interrogación, no hay un cuestionamiento, nadie se está interpelando. Es un juego doloroso que pareciera una pregunta. Entonces digo, primer asunto sería revisar el estado basal. Me estoy torturando a través de las preguntas. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque los escenarios que se despliegan son siempre repetitivos, porque siento más o menos lo mismo, porque pasan las mismas cosas. La vida parece una obra de teatro o uso las preguntas para liberarme, para emanciparme, para que aparezcan cosas nuevas, para desafiarme, para no seguirme repitiendo la idea de que yo sí sé quién soy. La respuesta que uno tenga ante esa primera bifurcación determina mucho lo que hay que hacer. No es lo mismo alguien que ya se está trayendo luz que alguien que todos los días se clava una puñalada para comenzar la mañana con una pregunta. Partiendo de la premisa de que probablemente es más común conseguir personas que no traen luz, sino oscuridad a través de sus preguntas. Me atrevo a decir que sería lindo, así como hicimos antes de comenzar este espacio, que me invitaste a una pequeña meditación, una pequeña respiración, un pequeño acto de presencia contundente. Yo creo que si nos tomamos las preguntas en serio, es para hacerlo de manera muy presente, muy contundente. Ritualice su proceso de cuestionarse. No lo haga mientras va manejando, se baña, no sé qué, hace las compras, sobre todo si es para aspectos importantes de la vida, sino que deténgase y fíjese 10 minutos de su cotidianidad para hacerse buenas preguntas. ¿Y cómo llegamos allí? Bueno, meditamos un poquito, nos traemos a tierra, nos calmamos un poco ese sistema nervioso que viene de tantas cosas y podemos examinar cuáles son esas áreas de la vida en donde el cambio parece algo necesario, en donde se nos pide un movimiento. Miramos esas áreas de la vida así como si estuviésemos haciendo un paneo por todas las películas cotidianas. ¿Dónde hay malestar excedente? ¿Dónde se requiere que algo en efecto se mueva? Y puedo seleccionar esa área de la vida y decir, bueno, ¿qué pregunta podría hacerme que me acerque a salir de esta situación de una manera distinta? En nuestro programa exploramos muchas cosas, ¿no? Desde modificar la manera en la que empezamos las preguntas, porque solemos meternos por los mismos costados, a responsabilizarnos de la respuesta que va a surgir, dirigirla a nosotros, verificar que sea una pregunta en efecto que pueda tener respuesta. Y en esto estoy de acuerdo con lo que decías hace un instante. Respuesta puede ser un acto, respuesta puede ser un movimiento, no tiene que ser una frasecilla. Diría que estas pueden ser unas buenas formas de iniciar. No, y yo creo que incluso, bueno, desde mi experiencia, que yo he estado creando estos espacios ritualizados de cada mañana, luego de hacer mi práctica, que a mí me encanta siempre ponerme mi primera hora como para mí,
hacerme una pregunta. Hay días en donde incluso no surgen preguntas y yo me digo, pues estoy en paz con esto, porque a veces surgen preguntas que es como, ah, bueno, ya esta pregunta ya me la he hecho antes. Ujú. Y hay preguntas que literal me han llevado a poder tomar acción o a reforzar esta idea de mantener la intención con la que yo quiero vivir el día a día y, y hay veces que no me surgen preguntas, ¿sí? No sé cómo lo llevas tú en este arte de, de ritualizar y crear preguntas en tu día a día. ¿Te ha pasado de que de repente no te surgen preguntas o siempre te Sí, surgen claro. preguntas? Y yo no creo que la pregunta sea la única herramienta, me parece una muy buena herramienta, pero no es para usarla siempre. Cuando alguien solo sabe usar una herramienta, termina como un destornillador queriendo solucionar todo y Ujú. rompe un montón de cosas. Hay momentos en donde la herramienta no es una pregunta. Para mí a veces la herramienta es meditar en silencio, a veces la herramienta es un ayuno, a veces la herramienta es ir a consulta, a veces la herramienta es hacerme preguntas. Es bueno tenerla como una herramienta esencial dentro de la caja, pero no creer que es la caja. No a todos lados llegamos con preguntas. Yo noto que si yo dejo de hacer ejercicio durante unos días, mm, también hay algo que se rompe, que no se repara con más preguntas, se repara haciendo ejercicios. Entonces es como darle una justa dimensión y no creer que esto es la panacea, pero es algo bastante importante, tan importante como hacer ejercicio, ¿no? Para mí es algo cotidiano, sencillo, se ha vuelto como, ¿cómo él lo va a tomar en serio? Fíjate lo que te decía hace un instante, no es común que yo esté patinando mucho rato preguntándome la misma pendejada, no es común, porque si yo no tengo una pregunta, se queda en la cabeza, es como que yo me detengo, yo digo, ¿qué está pasando aquí? Y hago mi proceso con esa pregunta. No permito que revolteen preguntas en mi cabeza que no van a ningún lado, yo al movimiento. Es decir, es muy fácil detectar que allí lo que está obrando de mí no es algo edificante, que construye. En ese caso estaría lastimándome, como quien se arranca las costras. Entonces es como detenerme y decir, ya, va, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué vine a buscar en este momento? ¿Quiero seguir buscando esto o elijo buscar otra cosa? Y pues puedo decir que la mayoría, si no siempre, termino yo diciendo, no, elijo otra cosa. Si me voy a dedicar a preguntar, me voy a preguntar otra calidad de preguntas. No, o sea, yo incluso te lo compartía en el sentido porque, claro, en el camino de poder ir como mejorando esta técnica o en este arte de preguntarse, pues me parece súper curioso esto que compartías, pues obviamente yo quiero mejorar mi resistencia, quiero mejorar mi fuerza, obviamente tengo que tener una rutina y tengo que tener una regularidad. Pero así como la regularidad es importante, el descanso también. Y es interesante porque, claro, yo hubo un momento en el que yo me veía constantemente como que, bueno, todos los días me tomo unos minutos, ¿qué pregunta Ujú. surge? Y no de este como afán tengo que tiene que surgir esta pregunta. A veces era como, a los primeros días era como, ¡fut! Salió. Y era, ah, mira, esto me está movilizando. O claro, y siempre lo llevaba a algún aspecto específico de mi vida. Y ya hubo un momento en el que era como, ok, ¿qué pregunta me hago hoy? Y a veces simplemente no surgía la pregunta, pero en mi día a día, en mi cotidiano, por una situación, por algo que estaba viviendo o algo que escuchaba, o sea, era súper interesante y fascinante porque era como que de repente surgían preguntas en mí de manera natural y era como que no era algo que yo tenía que elaborar, ni pensar, ni estructurar, sino que, ¡puf! Y era como, ah, qué interesante esto, que es que no lo tengo que estar pensando siempre. O sea, en mi Bueno, día a día se puede ir desplegando la posibilidad. claro, es la idea, ¿no? Que esa herramienta esté tan instalada que luego aparte de la forma en la que piensas el mundo. Para mí es ineludible. Yo estoy en una conversación con personas y si yo tengo que plantear alguna pregunta en ese espacio, no puedo sino plantear una pregunta útil. Y eso brota como algo que sencillamente ha sido entrenado muchas veces. Cuando uno hace esos pequeños espacios,
es para tener la capacidad en el resto del día de poder sacar las preguntas que hay que sacar a pasear y no creer que en esos 10 minutos se va a resolver la vida. Yo ahí estoy puliendo, entrenando algo Ujú. para poder pedir la habilidad cuando es requerida y que salga, ¿no? Imagínate tú, no entrenar los brazos y un día salir a nadar y no te dan los brazos. Es eso. A las 6 de la tarde, cuando estamos con una amiga conversando y en esa conversación la cosa se pone muy interesante y hay que sacar la habilidad, bueno, esos 10 minutos de la mañana te ayudaron a tenerla bien aceitada. Afortunadamente, mi trabajo consiste todo el día en plantear preguntas luminosas. Es como si algo hago de forma cotidiana es poder señalar donde el otro no está viendo. Insisto, coger las mismas palabritas y voltearlas, darle la oportunidad de mirar sus cuestionamientos desde un lugar posible. Entonces yo salgo de la consulta y no quiere decir que estoy consultando al mundo, pero sí que hay una habilidad que queda ahí instalada para lo que sea. Una pregunta que consideres que no sea funcional. Una pregunta que no sea funcional. Bueno, cualquier pregunta que vaya dirigida a alguien que no sea uno y uno se la sigue haciendo en la cabeza. La que dije hace un instante. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué no me eligió? ¿Por qué bla, bla, bla? Porque si quieres se la preguntas al otro, pero para ti, dirigida a ti, no es útil y está impidiendo, de hecho, que surja una pregunta útil. Por poner un ejemplo, la mujer que llega después de que su padre le abandonó y no sé qué, 30 años preguntándose, ¿por qué me abandonó? ¿Será que esta pregunta está puesta allí para que ella no se pregunte qué hace, ¿no? Una vez que ya ella supo que la abandonaron? ¿No? ¿Qué hace con esa información? ¿Cómo elige vivir su vida? ¿No? ¿Cómo elige relacionarse? Si ella continúa distrayéndose con ¿por qué me abandonó? Que no es otra cosa sino una forma de distracción, porque nadie viene a responder, porque nadie viene a decir. Ella no está buscando un saber, está buscando reevocar una sensación en el cuerpo. La misma pendejada otra vez. Entonces yo, abandonada. Y eso refuerza una identificación. Yo soy la abandonada, a mí me abandonaron. Y mientras yo me siga preguntando por qué me abandonaron, vuelve y aparece la cosa y entonces yo quedo suspendida en el aire como la abandonada. La obra de teatro se mantiene. Cuando alguien se atreve a decirle, bueno, pero ¿y entonces además de abandonada, qué eres? ¿Qué eres con todo lo que quedó? ¿Qué eres en relación a tu propia mirada y no la de un otro que no está? No estuvo. Listo, se fue. Empiezan preguntas como de otro calibre. A esto me refiero. Preguntas malas, todas las que escondan una verdad que nos mueva. Preguntas malas, todas las que estén dirigidas a no ser respondidas. Preguntas malas, las que reediten la misma historia. Esas son preguntas malas. Hay preguntas, tú dijiste algo que me pareció interesante a propósito del ritual de hacerse preguntas cotidianas. Hay veces en que puede surgir la misma pregunta. Y eso no necesariamente está mal. Si la pregunta invita a vivir la vida de maneras distintas. Por ejemplo, todos los días en la mañana yo me pregunto, ¿por qué agradezco? ¿Qué puedo agradecer hoy? Y las respuestas no son las mismas. Si fuesen las mismas, la cosa se vuelve hueca. Si yo me pregunto por qué lo hago todos los días, ¿qué quiero hacer con esta vitalidad hoy? Yo tengo una agenda, pero ¿qué quiero hacer en verdad? ¿Qué deseo con esta vitalidad? Y las respuestas son diferentes. Yo puedo tener mi agenda y tengo mi clase de Jiu-Jitsu y digo, ¿sabes qué? No, no quiero ir. No quiero ir porque esta vitalidad la quiero poner al servicio de otra cosa. Mi planificación es muy flexible en ese sentido, porque yo me hago preguntas cotidianas que pueden ser las mismas, pero no generan las mismas respuestas. Entonces, la reincidencia de la pregunta no es un mal signo. El problema es la reincidencia de la respuesta y creer que allí hay cuestionamiento.
todos los días me digo la misma pendejada. ¿Qué estoy intentando? Petrificar la vida, dejarla como una fotico exhibible en la sala para quien llegue. Pero no estoy intentando vivir una vida. Vivir una vida es expandirse, es moverse, es cambiar, es atreverse a ver en esto, me refiero a lo humano, una actividad incesante. Y es fascinante porque incluso yo ahorita se generó en mí esta conciencia en donde incluso, claro, hay preguntas que sin duda alguna te van a llevar a respuestas diferentes constantemente. Y también eso es lo que también puede hacer la diferencia. El saber que una pregunta no te va a llevar a ningún lugar si te está llevando siempre a la misma respuesta. Y también ojo con eso. Es importante como, bueno, ¿qué pregunta me estoy haciendo y hacia dónde me está llevando esta pregunta cuando me la estoy realizando? ¿Sí? Por ejemplo, claro, existen preguntas que de repente pueden de una forma u otra, llevarnos a esa posibilidad. No sé si tú te gustaría compartir alguna pregunta que de repente personas que nunca han usado este uso como tal, como un hábito, ¿qué preguntas podrían comenzarse a hacer en el día a día? ¿O cómo podrían ellos generar sus propias preguntas, además de hacer tu curso? No, yo creo que esto es una, esto es una habilidad que puede desarrollarse de muchas maneras y me parece también intuitiva. Ese primer detalle de distinguir qué estoy buscando a la hora de preguntarme, perpetuar o expandir, ¿no? Constreñir o movilizarnos hacia unos escenarios completamente desconocidos. Eso es útil. Si tuviese que regalarle preguntas que creo que a muchas personas le han ayudado por lo menos para iniciar, creo que las preguntas acerca del deseo propio siempre son de mucho valor, porque en el deseo hay algo mm, que es combustible para la vida. Mientras los seres humanos tengan ese combustible, pueden atender otras preguntas. Pero qué problema cuando la gente se queda sin ese combustible. Luego no se pueden ni hacer preguntas. Entonces, las preguntas que protegen al deseo, quiero aclarar qué es el deseo. No estoy hablando de una cosa específica que usted quiere, el iPhone 18 que no ha salido. No, estoy hablando de la energía, la vitalidad que hay aquí adentro, que se mueve para experimentar pequeñas diferencias todos los días, a toda hora. Y a veces no son pequeñas. Pero ese movimiento interior que surge es el deseo. Preguntarnos qué deseo no es algo luminoso. Como para muchas personas, qué deseo es difícil, por eso yo le pongo un marco lógico temporal a las cosas. Y le digo, hey, ¿qué deseo hoy? ¿Qué deseo en esta mañana? ¿Qué agita mi deseo? Ya estoy preguntando un poco hacia afuera, ¿no? ¿Qué agita mi deseo? ¿Qué de allá afuera moviliza aquí adentro? Nos ayuda mucho a hacer pequeñas exploraciones con preguntas y elementos de la realidad. Darnos la oportunidad de exponernos a escenarios distintos, paisajes distintos, música distinta. ¿Cómo se agita mi deseo frente a estas cosas? ¿Cómo responde ante determinado tipo de música, ante determinado tipo de naturaleza? Y eso empieza a revelar aspectos propios del ser, propios de la identidad, ¿no? Porque eso que mueve nuestro deseo también dice mucho acerca de nosotros. A fin de cuentas terminamos deseando cosas allá afuera, precisamente porque hay algo aquí que busca, ¿no? Que quiere esa exploración. Entonces, nada, preguntas acerca del deseo me parece que siempre tienden a ser útiles. Las preguntas acerca de quién soy me parece que tienden a ser medio inútiles. ¿Por qué? Porque dejan paralizada a la gente intentando certeza, ¿sabes? Como nos han vendido la idea de que podemos definir esa cosa que somos, y la verdad es que no es posible,
La pregunta deja entrampada a la gente siempre dando vueltas, intentando una respuesta que le dé sensación absoluta de certeza, y eso no llega, no aparece. Prefiero entrarle por otros costados y que esa pregunta se vaya respondiendo a lo largo de la vida de millones de formas distintas, porque nosotros alcanzaremos a ser millones de seres distintos a lo largo de esa experiencia. Es así. Em, yo creo que podríamos ir cerrando. Em, a mí me encantaría pues saber, hay una pregunta que yo he estado compartiendo en esta nueva temporada, ¿sí? Y es como saber, tener como esta curiosidad de saber qué para hoy, qué te hace sentir que estás viviendo la vida desde un lugar auténtico, con Ujú. integridad. Y la pregunta me la haces a mí. Claro, sí. Mira, yo creo que sentirme más tranquilo, sentirme con poco peso, sentirme guiado por mi deseo. Un poco lo que te decía es un signo muy contundente. Yo tengo una agenda y hoy me siento en paz de poder decir, no, la agenda no va a ser como yo quería. Hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque las condiciones hoy se sienten diferentes. Como una capacidad de escucharme día por día y sentir día por día más o menos a dónde hay que mover la cosa. Esto no quiere decir que yo ando todo el día revoloteando mi agenda. Fíjate, tenemos un compromiso hoy y aquí estoy. Y eso me pasa la mayoría de las veces, porque no solo me miro en el micro, me miro en el macro. Y en el macro yo también voy haciendo ajustes. Hubo un momento en mi vida en que daba trillones de consultas y me tuve que escuchar. Y el ser más auténtico no se sentía ya cómodo dando tantas consultas. Entonces, para poder tener un poco más de ligereza, para poder actuar así como me gusta, en algún momento tuve que decir, no tantas, quiero pocas. Quiero pocas a la semana y dedicarme a hacerlo bien, a disfrutarlo, a pasarlo bien. Y si en algún momento no quiero asistir a una sesión, porque cosas pasan, hace poco que se perdió mi gato y pues, también tuve que mover la agenda y decir, ¿sabes qué? No me siento bien para dar la consulta porque se perdió mi gato. Y una comida con una amiga y le dije, no, la verdad tampoco quiero. Poder hacer eso me parece que es como signo de que estoy viviendo una vida bastante auténtica. Poder no seguir planes demasiado definidos, sino irme escuchando en el camino. Y qué hermoso esto, porque claro, esto yo lo he escuchado muchísimo más en mujeres. Y de Ujú. repente pues también me puedo ver a mí misma pues moviéndome desde ese lugar desde hace ya varios años, pero nunca lo había escuchado de un hombre, ¿sabes? Como que al final es como, ¿sabes? Me muevo a mis ritmos y ya no es como me estoy moviendo pues desde esta idea de lo que nos venden, de lo que deberíamos de hacer y el cómo hacerlo, y es como que tengo que vivir con mi tiempo, agenda full. Y y me encanta, qué lindo escucharlo y sentir que de una forma u otra este espacio también sirve para poder visibilizar eso desde ese lugar, ¿sí? Tanto desde el lado femenino como el lado masculino. Tú tienes un libro y tienes un podcast. ¿Te gustaría hablar de ello? Eh, de hecho, tengo varios libros. Ah, Y ok. el último se llama, el último digo que está disponible, se llama La rebelión de la fragilidad. La verdad no está tan disponible porque está agotado, pero es el último. Es un libro acerca de lo humano. Pero estoy por sacar un libro nuevo, como dentro de un mes y algo sale. Genial. Eh, Eso me tiene muy, muy vivo, muy entusiasmado, ¿no? Ese es el tipo de cosas que a mí me dan vida, me recuerdan que estoy viviendo la vida como en verdad yo la quiero vivir. Y en todos los libros creo que lo que hago es eso, explorar lo humano desde costados que me resultan interesantes. Por ejemplo, en este nuevo, el enfoque va dirigido a la pérdida del sentido en la vida,
la desconexión con la vida y todas las rutas que podemos tomar para reconectar, algunas lindas y unas no tan lindas. Ese proceso visto a través de personajes y de ficciones, a mí me ha resultado mucho más interesante que escribir un libro de psicología, porque a mí me interesa así y a mí me parece divertido así. Y es como hablarle a la gente también en código y que vayan aprendiendo a sacar sus propias conclusiones, no que la cosa se le entreguen desmenuzada. Tengo no uno, sino dos podcasts. Tengo el Buen Trip, que es un podcast intimista de reflexiones muy propias sobre asuntos que a mí me atraviesan. Entonces he hablado de problemas que he tenido con el alcohol, separaciones, no sé qué, depresiones. Es súper intimista, de episodios muy cortos, muy, me parece humano. Y tengo otro que se llama Humanos, en donde Sí. entrevisto, converso con seres que me parecen admirables, maravillosos, que le han traído luz a mi vida de alguna forma, y me invito a que hagamos una conversación sabrosa, un poco lo que hemos hecho acá. Entonces tengo como esos espacios. Ok. Em, ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? Me pueden encontrar como arroba lisérgicos. Eh, Así comencé a llamarme hace como, ya no sé cuántos años, ¿Y por 10 qué? años, 11 años. Porque al comienzo solo hablaba de la dietilamida de ácido lisérgico, que es el LSD, hablaba de psicodélicos, porque esa fue la herramienta que en ese momento descubrí. Me cambió la vida y dije, wow, esto es muy importante. Fíjate lo que te decía acerca de una caja de herramientas bien repleta, ¿no? Ayer estaba en un temazcal y, y yo vivo así, ¿no? Es como voy pasando de una herramienta a otra, de una herramienta a otra, de una herramienta a otra. Las preguntas constituyen algo que me ayuda en cualquier momento, pero entiendo que también necesitamos aprender a trascender las herramientas, ¿no? Como a existir más allá de una herramienta específica, a poder movernos entre herramientas, a determinar el momento preciso en el que tiene que surgir una, o tiene que surgir otra, o tiene que apagarse otra. Entonces, el LSD fue en su momento algo muy, muy importante para mí. Me cambió la vida, me ayudó a ver las cosas de manera distinta. Hice un libro acerca de eso también. Y heredé el nombre. Me parece lindo, así como uno mantiene su nombre Tomás toda la vida. Y han habido tantos Tomases que eso resulta muy raro. eh, es decir, arroba lisérgicos, pues sí, han habido muchas versiones y ya lo que queda es el nombre, ¿no? Quizá hablo muy poco de psicodélicos, pero cuando me buscan una conversación acerca de psicodélicos también es un tema muy interesante sobre el cual puedo conversar. Wow, qué interesante, qué interesante. Quedó aquí en mí esta idea de que al final, pues, todo esto siempre se está moviendo y yo ahorita estoy como en una situación de que de repente he estado pensando mucho, como, bueno, quiero hablar de esto, pero no quiero que me vean como que esto es lo único, porque a veces inconscientemente nos hacen ver como que esto es lo único que puede solucionar algo, cuando al final es que hay todo un mundo de posibilidades y de herramientas y lo más importante es como qué te puede funcionar a ti en este momento, ¿sí? Que puede ser que lo que te funcione ahora en algún momento no te funcione. Y yo creo que eso es como lo más interesante de la ciclicidad de la vida, que al final, pues, tu cambio te va a estar pidiendo cosas nuevas constantemente. Y si insistes en usar la misma herramienta, te vas a romper, ¿no? Lo veo en todo, ¿no? El que va a psicoanálisis y solo va a psicoanálisis y quiere resolverlo todo con psicoanálisis, pues a veces se le queda muy corto. Yo quizás soy un psicoanalista muy raro porque yo hay gente que le he mandado a hacer un curso para que pueda hacer inmersiones en hielo y al otro le digo que vaya con el médico a hablar acerca de esa dieta que tienen donde consume tantos carbohidratos simples. Y, ¿sabes? Como creo que vamos coleccionando una visión mucho más amplia y sistémica de la vida que nos permite identificar por dónde podemos intervenir. A veces podemos hacerlo nosotros mismos, a veces no, pero como entendiendo que esto es demasiado rico como para solo verlo desde un ángulo. Nos especializamos en un ángulo maravilloso, pero que no perdamos una visión amplia.
porque tenemos una especialización en un ángulo. Es como, ¿sabes? Ese gran lío de la medicina occidental que fue partir todo en órganos y a partir de eso no entender un carajo lo que está pasando y luego regresar a algunos principios de la medicina oriental y decir, no, 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 esto es un poco más sistémico, no podemos intervenir aquí sin tocar aquí, no podemos cambiar esto sin mover esto. Esa es la lógica, como habilitar una visión un poco más amplia, que nos registre más del humano y que no nos deje con una idea de que el humano es solo palabras, o el humano es solo hormonas, o el humano es solo... No, 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 es todas esas cosas y Es ese es el lío. todo. Creo que voy a cerrar este episodio quedándome con la palabra humano, porque empecé súper nerviosa. Porque pues yo te sigo hace un buen tiempo y claro, para mí es como, yo soy como algo que yo siempre recomiendo incluso con la idea del uso de las redes que a veces pueden llevarnos como a la saturación, es como que cada día yo puedo estar decidiendo a quién ver, ¿sí? De quién me puedo nutrir. Al final esto es un campo de muchas posibilidades. Y yo literal como cada 15 días o al mes siempre me estoy preguntando como de qué forma quiero estar aquí y de quién me quiero nutrir. Y literal, Mm, pues, o sea, es como que yo estoy aquí, o sea, estoy presente, no es solo consumir por consumir, o sea, yo decido qué consumir. Y una de las personas que a mí me encanta ver es a ti, o sea, me encanta pues esta dinámica que tú tienes de las preguntas y cuando leo y es como que me surgen más preguntas y me surgen otras reflexiones y es como, wow, qué interesante todo este mundo que nosotros somos, ¿sí? mm, Y, vale. y seguir reforzando esta idea de que al final, pues del otro lado, ahí es humanidad, humanidad que nos recuerda la nuestra, ¿sí? Que, no, que nos invita siempre, pues, puedo ser transparente, puedo ser curiosa, puedo ser yo y que está Mm, bien ser yo. Así que ahora estoy con... voy a cerrar, ¿ok? Vamos a cerrar. Yo voy a dejar toda la información sobre Tomás en la descripción de este episodio. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Qué fortuna que nos pudieses escuchar. Si este episodio ha sido nutritivo para ti, no olvides en calificar, seguir el podcast y que esto de una forma u otra pueda crear la posibilidad de que pueda ir llegando a más almas. Así que gracias y les hablo pronto. gracias a ti.